Bueno, gracias por venir este día tan especial para nuestro país. Es justo un buen día para hablar de blockchain, ¿no? Que es lo que más va a generar impacto en el futuro de la humanidad, de todos nosotros, mucho más que la violencia, seguro. Así que hice una charla que no es demasiado larga, la hice más corta que habitualmente, porque imaginé que muchos de ustedes iban a tener preguntas y iban a querer saber si comprar o vender Bitcoin o esas clase de cosas. Así que bueno. Y tampoco que sea una monólogo, sino que puede ser una conversación que es más divertido para todos. ¿Quién es este hombre? ¿Qué hace? ¿Qué hizo? Muy bien. Alan Turing, interpretado por Benedict Cumberbatch, descifró el código Enigma que usaban los nazis para comunicarse con los submarinos en la guerra. Y para hacerlo, ¿cómo lo hizo? Creó esta computadora, ¿no? La primera computadora, moderna al menos, porque los griegos tenían una máquina llamada Antikythera, que era una especie de computadora de la Grecia antigua. Y acuérdense lo que es el tamaño de esta máquina, ¿no? Es una monstruosidad, ocupaba una habitación entera con esas cosas que giraban. Cuestión es que desde aquel momento, del año 43 creo que fue lo de Turing, año 65, Gordon Moore, el fundador de Intel, encuentra que la cantidad de transistores que entran en un microchip se duplica cada 2 años aproximadamente, y eso nos da computadoras cada vez más pequeñas, ¿no? Yo entré en la computación más o menos hacia esta época con una Commodore 128. ¿Quién tuvo una Commodore 128 acá? ¿Sí? Una de 64. Bueno. Entonces, fíjense cómo las computadoras se van haciendo más pequeñas, ¿no? El costo de la computación se reduce de manera predecible en el tiempo. El costo de almacenamiento se reduce también de manera predecible. Y fíjense cómo a mí me impacta mucho esta imagen. 2005, 128 megas, 2002, 128 gigas, mismo tamaño, ¿eh? Y miren la diferencia de costo que hay. Esto es la ley de Moore. Sí, dale. Bueno, entonces llegan un día estos dos pibes que dicen, bueno, las computadoras ya no son únicamente para grandes empresas y para para corporaciones, sino que cualquiera podría tener una computadora en su casa. Dicen que están locos primero, pero después tenían razón. Y después llega otro pibe que dice que también puede ser un buen negocio, no solamente el hardware, sino que construir el software de las máquinas, o sea, lo que hace que funcionen. Y después llega este otro pibe que estaba trabajando en el laboratorio CERN de Suiza. ¿Quién es este otro pibe? Porque este nunca nadie lo sabe, y es muy importante. ¿Cómo se llama? Tim Berners-Lee. Él es el que inventa el protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, que es lo que hace que las páginas se conecten unas con otras. Año 89. Y esto es lo que hace el nacimiento, lo que conocemos como World Wide Web. Entonces, inventa la tecnología, ¿y quién llega después? Los emprendedores, ¿no? Porque está en la tecnología, ahora vamos a hacer mercados con esto. Marc Andreessen es el fundador de Netscape, que me imagino que acá todos habremos usado porque las edades de acá son compatibles con Netscape. Así que, bueno, crea Netscape, que lo que hace es masifica el uso de Internet. ¿Por qué? Porque es un navegador gráfico. Antes había que escribir líneas de comando, Netscape es un navegador gráfico. ¿Y después qué pasa? La tendencia... ¿Cómo? Y la última tendencia importante es la baja del costo del ancho de banda, ¿sí? ¿Y eso qué nos da? Claro, nos da Internet. Todos tienen Internet gracias a esto, ¿sí? Fíjense cómo aumenta la cantidad de usuarios en todo el mundo de manera exponencial. Y si combinamos eso con la caída de los costos del hardware, tenemos que todo el mundo tiene una computadora en el bolsillo. Y fíjense que en todas las regiones, no solamente en Occidente. Y esta es una foto de una favela. Fíjense qué curioso, estos chicos muy pobres tienen todos un móvil, y ese móvil es muy parecido al que tiene Marc Andreessen en Silicon Valley. ¿Qué diferencia hay? Es un poco más rápido, un poco más lento, pero las aplicaciones son las mismas, ¿no? O sea, el mundo se conecta. Y tenemos
Otra imagen de Mark Andreessen, ya un poquito más gordo y un poquito más pelado y con un poquito más de millones, que tiene una frase muy famosa, ¿no? Cambio tecnológico y esto genera un cambio económico. Y el cambio económico de nuestra época es lo que él define como el software se está comiendo al mundo. ¿Por qué? Bueno, fíjense cómo cambian una serie de industrias. La fotografía, ¿no? Miren la venta de rollos de fotos y de cámaras, fíjense cómo es reemplazado por las cámaras digitales. Y fíjense a partir del 2008-2009 qué pasa con las cámaras digitales. ¿Qué les parece que pasó ahí? ¿Por qué? Muy bien, por los smartphones. La música, fíjense que también se derrumba toda esta industria que era muy poderosa en otra época. Los medios de comunicación, fíjense que año 2000 la facturación de los medios de comunicación de Estados Unidos llega al máximo histórico, 67 billones, y fíjense cómo después se derrumba. No es que empieza a caer, se derrumba, o sea, como en picada. Y fíjense cómo otras dos empresas crecen en picada hacia arriba, que son Google y... Muy bien. Miren que Google, hacia el 2010, ya había llegado al máximo de facturación de la industria de Estados Unidos en su historia. Fíjense el nivel de concentración que tenía de la venta de publicidad. En nada. Año 99, una empresa de librería llamada Borders le delega a otra empresa de online commerce la venta de libros online porque dicen que no era importante ese negocio, no le veía futuro. Esa otra empresa, como saben, es Amazon. Y Amazon no se conforma con vender libros online, sino que dice, bueno, ya que vendemos libros y tenemos una red de distribución, podemos vender otras cosas. Y fíjense cómo todos los competidores de Amazon durante los últimos años, 10 años, fíjense cómo todos números rojos, incluso Walmart. Y fíjense el crecimiento que tiene Amazon, 2000%. ¿Sí? Con lo cual, Amazon llega a ser más grande que toda la competencia junta. O sea, Amazon es más grande que toda la competencia junta, incluyendo a Walmart. ¿Sí? Y ahora debe ser el doble, ya les digo, por eso que tengo que actualizarlo esto, buen punto. Con lo cual tenemos a Jeff Bezos, que es cuando empezó en la empresa en el 98, vendía libros, y hoy se transformó en el Bruce Willis del retail. O sea, que ahí lo tiene. Bien. ¿Por acá se entiende por ahora cómo está cambiando el mundo? Muy bien. ¿Quién conoce a este hombre? Jaron Lanier. Este Rastafari es uno de los creadores de la realidad virtual en la década del 80 y es una especie de niño rebelde de Silicon Valley, muy crítico del modelo de Silicon Valley, y escribió este muy buen libro llamado Who Owns the Future, que trata sobre una serie de tendencias de revolución digital, y entre ellas una muy interesante que es la de las sirenas. ¿Quién se acuerda de esta imagen, de este cuadro? ¿Qué escena es esta? ¿Quién es el que está ahí? Ulises. Bien. ¿Quién me recuerda la historia de Ulises y las sirenas? Claro. Las sirenas, ¿quiénes eran? Eran unos seres mitológicos que vivían en una isla y cuando pasaban los marineros los seducían con su canto para que se acerquen y bueno, y se los comían después, los mataban y se los comían. Eran como una especie de botineras de la antigüedad, si se quiere. Entonces Ulises se ata al palo al mástil del barco, le pone a los marineros cera, o sea, es como tener un buen manager, digamos, que lo mantenga alejado de esas cosas, o sea, se ató al palo, y eso hizo que no se acerque a las sirenas y zafó. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos, en nuestras vidas, usamos una serie de servicios por los cuales no pagamos, ¿no? Que nos seducen con sus servicios gratis, que son todos estos, ¿no? ¿Alguno paga por algo de esto? Bueno, por Uber le pagas al chofer, sí, pero digo, el punto es que este es el modelo de negocio de Silicon Valley, ¿sí? Y el modelo de negocio de Silicon Valley, hay una frase muy famosa que dice que si vos no estás pagando por el producto, entonces sos el producto. Fíjense
el caso de YouTube, por ejemplo. ¿No? ¿YouTube qué hace? ¿Alguien lo pensó bien qué hace YouTube exactamente? Porque, digo, no tiene estudio de televisión, no tiene, o sea, lo que tiene son servidores que funcionan con un software que funciona más o menos bien, y de un lado tenés gente que produce contenidos, y de otro lado tenés gente que consume contenidos, ¿sí? Pero después no hay más que eso, ¿sí? Y cobra comisiones de todos los que producen contenidos, ¿sí? Y fíjense que donde antes había, o sea, donde hay un YouTube ahora, antes había canales de televisión, había un montón de productoras de lo que se les ocurra. Hoy lo que hay es un YouTube, que es una empresa. Uber, ¿no? ¿Qué hace? Uber tiene autos, tiene choferes, paga sueldos, o sea, sí paga unos sueldos de desarrolladores, pero después ¿qué hace? Hace que funcionen los servidores, y de los cuales de un lado tenés gente que maneja, gente que compra viajes, cobra comisión del 30%, ¿sí? Es un monopolio global casi. Airbnb lo mismo, tampoco tiene hoteles propios, sino que conecta gente y cobra comisiones. Y el gran monstruo acá es Facebook, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar un poco más de Facebook, pero díganme ustedes qué les parece qué les parece esto, ¿quién es más poderoso? ¿Por qué Zuckerberg? Porque con las redes sociales se está influenciando muchísimo. Se puede hacer desde campañas políticas, campañas publicitarias de productos, se influencia a la gente, Sí. básicamente. Entonces, antes en las economías se decía que, bueno, quien tenía los países que tenían los recursos naturales era los que tenían económicos. Hoy quien tiene los datos es quien tiene poder y en realidad Zuckerberg tiene todo el poder porque tiene todo lo público con nosotros. Dentro de 4 años va a seguir estando. Él no. Y dentro de 8 seguro que no. Tal vez en el punto de venta. Más que nada, Facebook sabe en definitiva lo que pensamos. Sabe lo que pensamos, ¿no? Un punto. Les voy a dar un par de datos sobre Facebook. Es una comunidad que tiene más de 2.000 millones de personas, ¿sí? Más que China, cantidad de usuarios. Sabe quiénes somos, porque tiene nuestra identidad real. Sabe lo que leemos y controla lo que leemos porque la gente se informa por el feed. Entonces lo que está en tu feed lo ves, lo que no está en tu feed no lo ves. Empieza a comprar y vender, a hacer e-commerce, ¿no? Que ahora puedes comprar y vender a través de Facebook. Ya está haciendo pruebas piloto de pagos, o sea, imagínate que pueda pagar a través del Messenger, te mando plata. Y una vez que empezamos a pagar en el Messenger, o sea, qué difícil es para ellos empezar a dar crédito, ¿no? Porque yo sé cuánto plata movés vos en tu cuenta, sé dónde estás, con quién te relacionás, ¿no? Porque, o sea, si yo sé que vos estás viajando de Silicon Valley, Nueva York, Tokio, sé que tenés un buen poder de repago, y si sé cuánta plata mandás, sé que vas a poder pagar. Y si esto es así, ¿por qué no van a pensar en hacer una moneda, no? Porque en el fondo es un país casi, ¿por qué no van a tener una moneda propia? ¿Ustedes usarían la moneda de Facebook? ¿Quién no la usaría? Y usamos monedas de cada país, ¿viste? ¿Por qué no vamos a usar la moneda de algo tan grande que... No sé, usamos, es como un punto de fidelidad en el fondo. Entonces, algunas personas creen... Esto es verdad, o sea, encontraron una imagen de Zuckerberg, o sea, no, este tipo es de verdad, este rey fue un rey de España del siglo XVII. Y ocurrió que se lo encontraron que era igual a Zuckerberg, es increíble. Pero entonces hay gente que dice que Facebook, en vez de ser una empresa, es un Estado. ¿Qué les parece? ¿Es un Estado o es una empresa? Bueno. Sí. Sí. La próxima vez que inviten a Rosario, o sea, a Endeavor, les doy una charla más larga que no es la... Hoy estamos blockchain, pero hacemos una charla que yo hablo de artificial, realidad virtual, está haciendo cascos, realidad virtual de Facebook, o sea, para que toda la vida pase dentro de Facebook. Tipo que pasás ahí con el casco y bueno. Bueno, la cuestión es que ¿es un Estado o no es un Estado?
¿Qué más piensan? O sea, ¿qué es un Estado? No sé, es un lugar en el cual individuos, no sé, interactúan, supongo, hay ciertas reglas de interacción, ¿no? Supongo que hay normas en Facebook que hay que cumplir y que después si no se cumplen ellos te pueden echar, como que tienen un sistema de justicia de una forma, ¿no? Hay gente que por estos motivos cree que es una especie de Estado. Aparte, fíjense el poder que tiene sobre ustedes. Ustedes, o sea, pueden ser, Zuckerberg no le gusta más Federico Haas un día, dice, ¿sabe qué? No me lo banco el pibe este. Y, o sea, me elimina de Facebook, porque, bueno, la verdad, nada, me puede eliminar, es una empresa privada, porque yo, o sea, él se reserva el derecho de admisión, supongo. Me elimina y me cagó la vida, porque yo ya no me puedo comunicar con nadie, ¿sí? Fíjense el poder que puede llegar a tener, ¿no? Fíjense el tamaño que tiene, ¿no? Tiene WhatsApp, tiene el Messenger, tienen Instagram. Lo único que no tienen todavía es China. ¿Por qué? Porque China se mantiene a salvo de Facebook, pero de una manera muy mala, porque es prohibiendo entrar a Internet, básicamente, ¿sí? Entonces es un imperio contra otro imperio. Bien, larga introducción para llegar al blockchain ahora. ¿Cuándo nace todo esto? 2008, octubre. ¿Qué estaba pasando en el mundo? Crisis financiera, ¿no? Lehman, hipotecas, etcétera, desastre. En ese momento, cuando parecía que el mundo se iba al tacho, alguien publica un paper el 31 de octubre del 2008 bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto en un foro de internet, de un foro de criptografía. Y este paper se llama Bitcoin, un sistema de efectivo virtual peer-to-peer. ¿Sí? Ustedes piensan que el efectivo es una cosa muy curiosa, ¿no? El dinero efectivo. ¿En qué sentido? Dos personas pueden hacer una transacción sin conocerse, sin que sepan su identidad, ¿no? Son dos desconocidos que se encuentran, hacen un intercambio y lo hacen sin que haya ningún intermediario. O sea, van, hacen el cambio y listo. Y después se van y están todos felices. Esto nunca se pudo hacer en Internet durante muchos años. ¿Por qué? Porque los bits se pueden copiar indefinidas veces. Entonces, si yo tengo una unidad de dinero virtual, lo que yo podía hacer era, ok, tengo esta unidad, se la mando a este y a este al mismo tiempo, me mandan los bienes y yo con una unidad obtuve más el triple de cosas de las que yo debía tener. Entonces, no había dinero efectivo. Entonces, para el e-commerce no había otra alternativa que confiar en tarjetas de crédito. Que en el fondo, ¿qué es eso? Es un intermediario que yo voy, hago la compra, el vendedor chequea con un banco si hay fondos, ¿sí? Si hay fondos, se hace el pago. Y después, si yo quiero gastar de nuevo esa plata, chequea de nuevo con el banco y dice, no, acá no hay más nada. Y entonces se cancela, ¿sí? Pero en el fondo siempre había un intermediario que era el banco que decía qué era lo que había en la cuenta. Eso fue lo que históricamente se hizo en Internet, porque el efectivo únicamente funcionaba a corta distancia entre dos personas frente a frente. Bien, ¿alguien conoce este lugar? ¿A qué le suena que es esto? No, esto es la isla de los Yap en Micronesia. Es una isla donde vive una tribu llamada los Yaps, que tienen un sistema monetario muy curioso, que se basa en estas piedras. O sea, así como tenemos monedas, nosotros, esas moneditas, ellos tienen piedras Ray, que son estas grandes piedras que pesan 2 toneladas y que miden 2 metros de alto. Entonces estos pibes se dieron cuenta de que es complicado hacer pagos con estas monedas, ¿no? Porque es como difícil. Entonces, si vos querés ir a comprarte algo, te vas a comprar una Coca-Cola y tenés que ir con tus amigos que te ayuden a llevar la piedra, ¿no? Lo cual no es lo más conveniente. Pero como son inteligentes, ellos se dieron cuenta de una cosa. No hace falta mover las piedras. ¿Qué pasa si las dejamos todas en un lugar? Y nos acordamos de quién es cada una. Estuvieron bien ahí, ¿no? Pero claro, había otro problema. ¿Cómo saber quién es el dueño de cada piedra? Y bueno, una posibilidad era, elegieron una persona de la tribu y decían, señor, usted va a ser el encargado de acordarse de quién es cada piedra y, bueno, nada, usted va a ser, digamos, el banco de una forma. Claro, ¿qué problema tiene esto? ¿Qué problema hay? Te lo raptan. ¿Qué más? Se muere. Claro, se corrompe. O sea,
el tipo maneja el sistema monetario de toda la tribu. Si él dice, no, tu piedra no era tuya, no. Claro. No recuerdo esa transacción. Entonces, como los Jabs no querían problemas, lo que hicieron es, ¿saben qué? En vez de confiar en una persona, vamos a hacer que todo el registro, la base de datos, esté distribuida en toda la tribu. Entonces, cada indio Jab tenía en la cabeza la propiedad de cada piedra. Entonces, imagínense que Alice le quiere hacer un pago a Bob por un servicio que Bob le presta. O sea, Bob le vendió una gallina a Alice y Alice le va a pagar. Entonces Alice dice, señores, Bob me vendió esta gallina y yo le voy a vender, le transfiero la piedra 4 de la playa, ¿sí? Acuérdense. Entonces todos en sus cabezas actualizan la base de datos de propiedad de piedras y todos saben que esta piedra ahora pasó de Alice a Bob. Entonces si Alice quiere hacer la transacción de nuevo, o quiere decir, bueno, la piedra 4 va a ir para esa persona porque X me vendió otra gallina, ustedes saben, no, un momento, usted ya usó esa piedra, o sea, esta piedra no es más de usted. Entonces fíjense de qué forma se lleva el registro que hacía la tarjeta de crédito de una manera desintermediada, ¿no? Donde están todos los que tienen la información. Ahora bien, reemplacen los indios y sus cerebros y sus memorias por computadoras y registros que en vez de ser registros de piedras, son registros de bitcoins. Cada computadora sabe cuántos bitcoins hay en cada cuenta. ¿Sí? Entonces, si una computadora quiere hacer una transferencia de uno a otro, o sea, señores, el bitcoin que está en esta cuenta pasa a la cuenta aquella y todas las computadoras de la red actualizan en su memoria las tenencias de bitcoins y todos felices. ¿Se entiende cómo funciona esto? En el fondo lo que acá hay son datos, ¿sí? Datos o de piedras o de bitcoins. ¿Sí? Que también en el mundo de los bancos tradicionales es datos de tenencias monetarias que están en un registro. ¿Sí? Lo que trae el blockchain, que es la tecnología que se usa para que funcione esta base de datos distribuida, es que ya no hay más un intermediario, ¿sí?, que monopolice las bases de datos. Entonces pasamos del modelo el modelo distribuido. ¿Por qué se llama blockchain? Porque la información dentro de esta base de datos distribuida se almacena en conjunto de transacciones unidos unos a otros con una cadena criptográfica que hace que se mantenga el orden en que se hicieron los pagos. ¿Sí? Entonces, se sabe, todas las computadoras se ponen de acuerdo de en qué orden las monedas fueron pagadas unos a otros. Entonces nadie puede, si yo ya gasté algo, todos lo saben, ¿no? Y yo no puedo gastarlo de nuevo. La primera vez que se hace famoso el Bitcoin es con el Silk. ¿Conocen el Silk Road? ¿Sí? ¿Quién compró en el Silk Road? Acá. Yo me imagino que gente como ustedes no compraría cosas en este sitio de narcotraficantes y vendedores de armas. Esta fue era un sitio web, una especie de eBay de los narcos que compraban drogas con Bitcoin porque eran difíciles de rastrear. Después en el 2013 hubo una estafa. El MTGOX era un exchange de bitcoins y bueno, fue hackeado y terminó perdiendo como 500 millones de dólares en bitcoin. Fíjense que había llegado en el 2014, comienzos de 2014, había llegado un pico de $1.200 el bitcoin. Ahí pasó lo del hackeo de MTGOX y vino el invierno del bitcoin y durante mucho tiempo estuvo por $300 más o menos. Hasta que, bueno, ya saben, todos saben lo que pasó en los últimos tiempos, o no estaría yo acá seguramente. Bien, ¿qué tiene esto de interesante? ¿Por qué debería importarnos el Bitcoin y el blockchain? Acuérdense, blockchain es la tecnología de base de datos distribuida, Bitcoin es una aplicación de base de esa tecnología para cosas monetarias con una moneda particular llamada Bitcoin. Pagos internacionales. ¿Conocen todo el sistema este de... bueno, cualquiera que haya tenido que hacer un pago internacional o recibirlo y haya tenido que interactuar con el sistema SWIFT, bueno, saben lo que es eso, que son bancos intermediarios de bancos, son como 8 intermediarios y cada uno tiene una comisión, entonces es carísimo. Ahora, si ustedes quieren interactuar en el Bitcoin, hacer pagos internacionales con Bitcoin, se pueden bajar una wallet como Mycelium, que es una aplicación que interactúa con el blockchain. Lo que hace es, le puede decir al blockchain, señor, quiero que pague de este a este, que es como una especie de banco online, pero que usa el blockchain, ¿sí? Esta es una, esta es otra, hay diferentes como marcas.
esta es una de los argentinos. Entonces, si yo estoy acá en Argentina y uno de ustedes está en Ruanda, imagínense cuánto puede costar hacer un pago a Ruanda, digamos, con un banco SWIFT. O sea, no sé, la comisión ni me quiero imaginar. Pero si los dos tenemos cuentas de Bitcoin, yo te puedo mandar a vos y la verdad es que lo único que pasó acá es que se restó un número de una base de la base de datos mía, se sumó la de ustedes. Transacción del costo de transacción y cero. O sea, el costo es casi nulo, es el costo de la red, de mantenimiento de la red. Western Union, 10%, 7%, depende del país. Bitcoin, 0%. Fíjense el futuro que le espera entonces a los que es las empresas que hacen remesas, ¿no? Un futuro complicado. Después, si les interesa más comprar y vender, la especulación, hay muchas más monedas y ustedes pueden entrar a un exchange como Poloniex, que es un lugar donde pueden comprar y vender monedas. Entonces, acá tienen el costadito los nombres de las monedas, cada una tiene su cotización, es igual a lo que es la bolsa, digamos, pero con monedas de cripto. Y bueno, pueden comprar y vender, así que este es un lugar que pueden ir. Y si les interesa entender el lado, digamos, de inversión de lo que es Bitcoin, la parte de monedas y compra-venta y ganar plata de esa forma, este es un libro de un amigo que se publicó hace 2 meses, Crypto Assets, y es el primer libro que explica temas de inversiones en Bitcoin y en criptomonedas de una manera que es muy amigable y apta para todos. Así que muy buena recomendación. Ahora bien, ya todos saben el tema de Bitcoin, criptomonedas, finanzas, todo es lo que todo el mundo habla es de esto, ¿no? Pero el blockchain tiene cosas más interesantes. En el 2014, este pibe que ven acá, ¿alguien lo conoce este pibe? ¿Cómo se llama? ¿Y qué hace? ¿De qué país es? Es ruso, pero vivió en Canadá toda la vida. Así que este pibe, tenía por ese momento 20 años creo, es un nene, vio que la blockchain de Bitcoin era buena para hacer pagos, pero no era buena para hacer otras cosas que se podían querer hacer. Por ejemplo, lo que se conoce como smart contracts. Un smart contract es un contrato entre dos partes en la cual el contrato se desarrolla sin intermediario. O sea, la idea nació año 95 por un criptógrafo llamado Nick Szabo, que escribió este artículo llamado Smart Contracts, Building Blocks for Digital Free Markets. Él ponía el siguiente ejemplo. Imagínense que yo les alquilo un auto a... ¿Cómo es tu nombre? A Javier le alquilo mi auto, ¿no? Entonces, Javier se compromete a pagarme todos los meses, no sé, 100 monedas, ¿sí? Entonces, si un día él no me paga y este contrato está registrado en el blockchain de Ethereum, que es el blockchain que desarrolló este pibe, el auto deja de funcionar automáticamente. O sea, yo no tengo que ir ni al juez ni a nada. O sea, por la forma que está hecho el contrato, se autoejecuta. ¿Sí? O sea, miren qué innovador, porque antes yo quería tener que ir a buscarte y tenía que mandarte, no sé, a la policía, que te detengan. O sea, ahora con este sistema, ¿sí? Funciona automáticamente el enforcement del contrato. ¿No pagaste más? Listo, el auto deja de funcionar, tu clave de acceso se bloqueó. Entonces, los smart contracts lo que hacen es, permite que haya una serie de procesos que se desarrollen automáticamente con la lógica si X, entonces Y. Entonces, casi todo lo que tenga lógica de negocios como esta se puede poner en un smart contract. Lo que se les ocurra, reemplacen lo que quieran acá y se puede hacer que se autoenforce el contrato. Entonces, por ejemplo, una compra-venta de un sitio web, ¿no? Si Giselle hace un sitio web y me lo quiere vender a mí, podemos hacer un contrato que diga, en el momento en que Federico le pague, deposite en esta cuenta 100 Ethers, que es la moneda de Ethereum, la propiedad del sitio web, o sea, el dominio, el registro del dominio se transfiere automáticamente a Federico. Entonces, ella no tiene forma de evitarlo. Si yo hago el pago en esa cuenta, automáticamente se me envían a mí el acceso del sitio web, ¿sí? Fíjense que ¿a quién afecta esto? En otra época, ¿qué hacía falta? Hacía falta una tercera parte. Una tercera parte en la cual ambos confiaran y esa tercera parte tenía en su poder el bien a transarse. Entonces, cuando recibía el pago de uno, lo liberaba para el otro. Esto desintermedia a esa persona, ¿sí?
Y otro ejemplo de uso, seguros de viajes. Una regla, si X, entonces sí. Si Federico pierde su vuelo por un motivo de huelga de la empresa de aerolíneas argentinas, Federico va a ser reembolsado el pasaje. O sea, cuando pasa la situación esa, la plata que estaba ahí se me reintegra, ¿sí? Hay un montón de casos de uso para esto que pueden hacer que se reduzca el costo de un montón de transacciones que hoy requieren intermediarios. El blockchain, desde el punto de vista legal, es una transición entre el mundo de los contratos legales, ¿sí? Que el contrato legal es ambiguo, subjetivo, un abogado tiene que interpretarlo, hay que ir al juez a que lo ejecute, a un contrato que es hecho todo en código y que si se cumple la condición objetiva, porque está todo hecho con código, ¿no? El sitio web está tal fecha, como unas reglas de computadora, si se cumple tal condición, se autoejecuta. O sea, ¿cuánto baja los costos esto, no? Para un montón de actividades. Bien, pero no termina acá el blockchain. Una vez que tenemos el smart contract, podemos encadenar uno tras de otro y construir una institución descentralizada, ¿no? El primer ejemplo fue el DAO de Ethereum. ¿Alguien conoce el DAO de Ethereum? Año 2016 se armó un fondo de inversión descentralizado, ¿no? ¿Cómo es esto? Imagínense que entre todos nosotros ponemos plata en un contrato, en un fondo, y decimos que la plata esta se va a asignar a proyectos que pitcheen su idea ante nosotros y que nosotros votemos a cuál se lo queremos dar, ¿sí? Entonces hay una regla de votación, o sea, si un proyecto tiene más de 2/3 de los votos, automáticamente se hace el pago, ¿sí? Y lo decidimos los votantes. Fíjense que ya no hay un intermediario, no hay un manager del fondo que decida, sino que todos vamos a votar por cada proyecto. Y una vez que se votó y se cumple el resultado que se había dicho, la plata se transmite automáticamente y no hay nadie que pueda evitar que pase. Entonces, a este fondo de inversión pusieron plata 11.000 personas de todo el mundo. Fíjense la cantidad de gente que participó para hacer el primer intento. Levantó 170 millones de dólares. ¿Y saben qué pasó? Fue hackeado. Y tuvieron que volver todo atrás, devolver la plata a la gente porque fue un escándalo. Pero fue el primer intento. O sea, obviamente a veces fallan las cosas. Pero lo importante es que piensen de qué forma esta nueva forma de estructurar la institución, el fondo, hizo que se desintermedie a un nuevo agente. O sea, acuérdense, el Bitcoin desintermedió a los bancos, los contratos legales, los smart contracts desintermedian a los escribanos, ¿sí? Esto desintermedia a los fondos de inversión. Y esto recién empieza, porque ¿quiénes conocen a Imogen Heap? Imogen Heap es una cantante inglesa y ella veía que los músicos ganan muy poca plata, los músicos por su trabajo, digamos, por regalías. ¿Por qué? Bueno, porque muchos se lo quedan los intermediarios, ¿no? Las discográficas, que son siempre las malas de la película, porque aparte les mienten con la cantidad de, no, vendimos dos discos nada más y le han vendido 2 millones. Bueno, entonces ella lanzó una canción de ella llamada Tiny Human en una plataforma llamada Ujo Music. Ujo Music es una especie de, si se quiere, un Spotify descentralizado, ¿tá? Entonces vos subís la canción ahí y cuando la subís, vos le decís a la plataforma, por cada vez que la gente la descargue, van a tener que pagar $0,6, ¿sí? Cada vez que la gente haga un stream, tiene que pagar $0,006, ¿sí? Entonces, cada vez que eso pasa, la persona paga por esto, por el uso de la canción. Y fíjense esto, una vez que la plata entra, se distribuye de manera automática. En este caso, Imogen Heap dijo que, bueno, por cada vez que la canción se descargue, ella iba a cobrar 91,25% de la canción, de las regalías, su violinista 1,25%. Bueno, ella es la dueña del circo, entonces está bien. Sí, ella es la nueva discográfica, la reintermedia. Pero fíjense que esto desintermedió a las discográficas, a todo el sistema de registro de ventas de discos, todo el SADAIC, ese ecosistema SADAIC, es automático. ¿Por qué? Porque la plata entra y se distribuye entre quién, entre el que genera valor. Porque el que genera valor en la música es el músico, no es el que distribuye los discos, ni el que registra las cosas. Entonces, fíjense cómo esto puede mejorarle la vida a un montón de músicos.
Steemit. Acuérdense de Facebook. ¿Qué es Facebook? Es esa plataforma enorme en la que todos trabajamos gratis. Bueno, ¿alguien cobró plata alguna vez de Facebook? ¿Acá? ¿Cuántas horas por día trabajan en Facebook ustedes gratis? O en WhatsApp. Bueno, toda esa plata que va a Facebook, o sea, va a enriquecer al intermediario. Ahora, ¿qué pasaría si tuviésemos una plataforma tipo Facebook igual en todos aspectos, pero que en lugar de tener un dueño, fuese propiedad de los usuarios? Entonces, cuando los usuarios generan contenido que la gente comparte, que la gente le da like, la plata de publicidad generada por ese contenido, en vez de ir al intermediario, va al usuario, que es el que lo genera, ¿sí? Bueno, ya existe esto, se llama Steemit, está empezando, pero la gente ya lo usa, así que es un poco el futuro de las redes sociales, ¿no? Va a desintermediar a un gigante como Facebook. IPFS es una especie de Dropbox descentralizado. ¿Para qué pagar Dropbox si todos en nuestras computadoras tenemos espacio libre que no usamos? ¿Por qué no compartir el espacio libre entre todos nosotros? Si podríamos tranquilamente compartirlo. Esta plataforma propone eso y si triunfa, el modelo de negocio de Dropbox, bueno, se va a ver un poco afectado. Obi-Wan. Obi-Wan es una plataforma tipo eBay descentralizada. ¿Para qué pagar las comisiones que se pagan en eBay si podemos tener una plataforma que se pague comisión cero o muy baja? ¿Sí? Si quiere empezar a comprar y vender a comisiones muy bajas, Obi-Wan. ¿Cómo es en este caso de la otra? ¿Quién financia? Porque toda esta plataforma hay que desarrollarla. Sí. Gente, costos, servidores, infraestructura. Muy bien. Bien. El modelo de monetización, esto es open source todo es open source, o sea, la gente lo hace, contribuye porque quiere. El tema es que lo que hay es que piensen en el Bitcoin. ¿Cuál fue el negocio de Satoshi Nakamoto? ¿Cuál fue el negocio de él? Él lo hizo gratis también, ¿no? O sea, él no es que tenía una empresa que cobraba. Pero fíjense que cuando empezó la red de Bitcoin, vos podías minar Bitcoins a un costo muy bajo. ¿Por qué? Porque no lo usaba mucha gente. Entonces vos por cada hora de minado de Bitcoin que hacías, recibías un montón de Bitcoins, que valían 2 centavos. Ahora, cuando la gente empezó a usarlo, el valor de esos tokens, llamados Bitcoins, empezó a subir mucho. Entonces, hoy cada uno vale $20.000. Entonces, esos que él compró a moneditas de nada, de dólar, hoy valen billions, ¿sí? Estas plataformas es lo mismo. La gente que empieza a trabajar en ellas tiene unos tokens que si la plataforma empieza a ser usada de manera masiva, el valor de esos tokens va a subir mucho, ¿sí? Y eso hace que sea un excelente negocio, incluso siendo algo open source. Eso es lo que es revolucionario, porque permite financiar proyectos open source y alineados incentivos de los desarrolladores, porque si no, claro, si no es muy difícil, ¿sí? Sí. 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 Exactamente, entonces empieza el equipo, los fundadores empiezan en la plataforma, ¿no? Y después se suma más gente de la comunidad a contribuir con el desarrollo y esa gente puede ganar también estas moneditas. Entonces, si esto funciona, mucha gente que contribuyó en las primeras etapas empieza a beneficiarse. Entonces, en el mundo tradicional de las finanzas, el inversor individual únicamente puede empezar a compartir parte de los beneficios después del IPO. Acá puedes empezar mucho antes. ¿Sí? Si vos colaborás, puedes tener moneditas del comienzo. Entonces, el upside es enorme. ¿Sí? Las dos cosas. Yo lo conozco a mucha gente y hay muchos que lo hacen por amor al arte. Yo diría que la mayoría, probablemente. Pero también a la gente esta le gusta comprarse cosas lindas y irse de vacaciones. Así que sí. Arcade City es Uber descentralizado. En vez de pagar comisión de 30% a Uber, se distribuye entre la gente que maneja los autos. ¿Sí? Entonces, piénselo de la siguiente manera. Pensábamos si los estados, o sea, si Facebook era un estado, ¿no? Decíamos que no sé si era un estado, pero podía ser un estado. Ahora, si ustedes piensan esto desde el punto de vista, desde la filosofía política, si se quiere, teníamos estos estados gobernados por, no sé, Zuckerberg, ¿sí?
que en el fondo él hace las reglas, las ejecuta, maneja todo, si no le gustás te echa, como Luis XIV te podía echar de la Francia del siglo XVI. Después hubo revoluciones, ¿sí? Hubo revoluciones democráticas y en Estados Unidos y en Francia se empezaban a encontrar con problemas de cómo gobernar estos estados, porque no había experiencia de gobernar estados grandes de manera democrática, ¿viste? Millones de personas. Y unas personas llamadas los federalistas, no sé, ¿a ellos los conocen los federalistas? Son unos intelectuales políticos de la época del siglo XVIII de Estados Unidos que se mandaban cartas y decían, bueno, ¿cómo hacemos para gobernar a Estados Unidos? Bueno, ponemos una cámara o dos cámaras de Congreso. ¿El presidente o rey? De esas preguntas que se hacían en esa época, bueno, eran preguntas de cómo gobernar una plataforma, ¿no? un país. Y se les ocurrió que una buena forma de hacerlo era con poder ejecutivo, legislativo, judicial, cada uno haciendo una cosa. Fue la respuesta que encontraron en aquel momento en base a su conocimiento, ¿no? Entonces, estas plataformas, que yo les cuento, el Uber, el Facebook, todos estos, de alguna forma son como, si se quiere, como pequeñas democracias nuevas, ¿no? Porque no hay un dueño, ¿sí? No hay un dueño que pueda o que tenga que diga cuándo se actualiza el software o que diga cómo se va a hacer la política comercial. Es una comunidad de un montón de personas de open source que colaboraron en el proyecto y que cada una tiene un poco poder de decisión, ¿sí? Son como cooperativas, de alguna forma. Bueno, esto es lo que yo estoy trabajando justamente. Tenemos los mismos problemas que se encontraban en el siglo XVIII con respecto a cómo se gobiernan estas cooperativas. Mi proyecto está vinculado con temas de justicia, ¿no? De cómo se resuelven disputas en estas plataformas. Acuérdense que ustedes están en Facebook normal y hay una disputa entre dos usuarios y hay un moderador, que es un empleado de la empresa. Ahora, eso no pasa más en el mundo descentralizado. Y ahora les voy a contar por qué. Entonces, las comunidades de todas las épocas tuvieron problemas de conflictos sociales, ¿no? Y bueno, hoy los hemos visto muy... o sea, creo que esa parte me la van a creer. Y tuvieron que hacer sistemas legales y de justicia para poder resolverlos. ¿Alguien conoce qué es esto? ¿Saben cómo eran los juicios en la antigua Grecia? Los griegos no tenían abogados ni jueces como tenemos nosotros. Los griegos tenían un concepto muy interesante, que era que todos los ciudadanos tenían derecho a juzgar, a ser jueces. Entonces el día del juicio iban a la corte y cada uno llevaba consigo una especie de documento de identidad, una placa de bronce llamada pinakion, que era una plaquita así de bronce con el nombre, y metían la placa en una ranura de esta piedra llamada cleroterion, una piedra así de grande. Y después venía una persona de justicia, un empleado de justicia, y tiraba unos dados blancos y negros en un costado, y si a vos en tu fila caía una bola blanca o un dado blanco, ibas a ser juez. Y si caía en negro, ibas a tu casa y no eras juez. Era un bolillero antiguo, muy ingenioso para que haya transparencia en los jurados, ¿no? Para que no haya manipulaciones. Concepto clave de los griegos es que la justicia griega era una justicia entre pares, ¿sí? No era una cosa jerárquica, era una cosa horizontal. El tema jerárquico viene del siglo XVIII, con los estados nacionales. En esa época es cuando se construye la justicia que conocemos hoy con jueces, abogados, etc. Pero esta justicia que conocemos hoy ya dejó de ser relevante para un montón de nuevas disputas que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque cambió la economía de manera radical. Un ejemplo. Muchísima gente hoy en día trabaja como freelancer con clientes de todo el mundo, desde todos lados, ¿no? Para clientes de cualquier lugar. Por ejemplo, un hospital de Estados Unidos hace una radiografía para hacer una prótesis de 3D printing, lo manda a la India para que lo diseñen, el diseñador de la India lo manda a Estados Unidos para que lo impriman y después cuando le quieren poner la mano al pibe no le entra porque está mal hecho. ¿Quién va a pagar por este error? ¿El diseñador? ¿El hospital? ¿El impresor? ¿Y cómo se resuelve esto en un sistema judicial nacional, ¿no? Que tenés 3 países involucrados? Segundo caso muy frecuente, cada vez más, es el crowdfunding. ¿Conocen el crowdfunding, no? Cada vez más gente de muchos países financia proyectos de otros países. ¿Conocen el famoso Drone Lily?
¿Qué era el drone, Lili? No, esto es mucho más frívolo que eso. Este drone era un tipo, una especie de GoPro de los drones, que vos ibas a esquiar, te tirabas con el esquí y tirabas el drone y te seguía y te iba filmando. O sea, eso era un video hermoso en Kickstarter, pero después cuando quisieron, o sea, cuando empezaron a juntar la plata, levantaron como 15 palos y nunca lo hicieron. Entonces, terminó tipo en un escándalo legal, o sea, con un montón de problemas legales. Pero lo que pasaba es que había millones de personas de todo el mundo y no había forma de resolver esto, porque, o sea, eran miles de personas que habían pagado uno puesto $50. Entonces, ¿cómo haces para resolver esto con la justicia? Entonces, lo que tenemos hoy es un gran problema, que es una economía globalizada en tiempo real, con fronteras del siglo XVIII y también con tecnologías del siglo XVIII, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hice es cómo hacer un sistema de justicia que sea transparente, económico, rápido, global. Y piensen en el caso este, ¿no? Julia, una emprendedora de Rosario, contrata a Miguel, que es un diseñador de Guatemala, para hacer un sitio web. Hacen un acuerdo, él hace un producto, se lo entrega, ella no está contenta, le pide la plata de nuevo, él le dice, de ninguna manera, yo hice mi trabajo, no te voy a pagar nada. Y ella, bueno, no era Guatemala para hacer un juicio por $1000, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si ella, en vez de pagarle a él directamente, y escuchen para qué sirve el blockchain, ponía la plata en un smart contract, ¿sí? Acuérdense, smart contract, autoejecución. Entonces, si está todo bien, el pago se hace, todos felices. Ahora, si hay una disputa, la plata queda bloqueada en el smart contract y va a haber un jurado, ¿sí?, que va a decidir quién tiene razón. Y en función de quién tenga razón, se hace el pago para un lado o para otro. ¿Se entiende este concepto? ¿Sí? Y no hay ningún intermedio. Es una especie de escrow, pero sin el escrow, ¿sí? Entonces, se elige un jurado, que son expertos en sitios web de todo el mundo, diseñadores, ¿no? Esa gente analiza la evidencia, la estudian y votan quién tiene razón. Y unos días después, las dos partes reciben un mail que dice, señor, usted perdió, usted ganó, y se hace un pago de uno a otro, y fin de la historia. Entonces, esto resuelve problemas de disputas de pequeños montos, que hoy son muy frecuentes, y para las cuales no hay ninguna forma de resolverlas hasta ahora, ¿sí? Y son cada vez más frecuentes. Piensen que en África, en los próximos 10 años van a entrar a la economía 1 billón de personas, gente que se empezó a educar, que empieza a tener internet, que no tenía nada antes, pero ahora tiene internet, y van a querer trabajar. Esta gente, hoy en día, si vos querés contratar a una persona en África, y te da un poco de miedo porque no tenés seguridad jurídica, pero si tenés este sistema, ya podés tener seguridad jurídica y esto le da posibilidad a mucha gente del mundo de integrarse a la economía mundial. Entonces, acá les conté un caso muy sencillo, pero que es un ejemplo de la tecnología esta que puede servir para un montón de aplicaciones diferentes, ¿sí? Acá tienen los casos que se pueden hacer. Yo el año pasado fui a Singularity trabajando en este proyecto, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar un videíto que describe un poco lo que es el futuro de la justicia y lo que estoy construyendo yo ahora. Y esto es todo blockchain. Voy a plantearle una idea. Gran parte de la economía mundial está siendo sustituida por robots, algo que preocupa mucho a la gente. Sin embargo, podría ser que en un caso juzgado por crowd jury, algunos miembros del jurado fueran robots o estuvieran controlados por algoritmos. Es decir, no un ser humano como tal, sino una computadora que pudiera dictar un veredicto. ¿Qué opina al respecto? Desde luego, aún no hemos decidido si el jurado estará compuesto por humanos o no. Podría estarlo perfectamente por robots. Hasta el demandante y el acusado podrían llegar a ser robots. Un robot podría demandar a otro por no haber hecho bien su trabajo y llevarlo a juicio. Y la resolución del caso podría correr a cargo de otro algoritmo compuesto por robots. Sí, claro que sería posible. Permítame que le ponga otro ejemplo. Piense en las comunidades de la realidad virtual como las que está desarrollando Facebook.
Muchas de las cosas que hagamos en el futuro tendrán lugar en la realidad virtual. Mi avatar podría demandar al suyo en ese reino de la realidad virtual y un jurado decidiría quién tiene razón de los dos. Así pues, tanto los robots como la realidad virtual entran dentro de los límites de lo posible de aquí a 10 o 20 años. Bueno, imagínense cuando yo presento esta clase de cosas adelante de jueces, ¿no? Hace un tiempo lo hice delante de un comité de jueces que estaban a punto de jubilar, ¿no? Esto viola los principios del derecho fundamentales. ¿No? Cuestión es que este fue un juicio del siglo XIX, ¿no? Un juicio del siglo XXI se parece a esto. Pero las comunidades de hoy se parecen cada vez más a esto. ¿Sí? Entonces, para un nuevo mundo hace falta realmente diferentes instituciones, ¿no? Y eso es un poco lo que el blockchain nos permite construir. Y para los que me dicen que va a ser imposible hacer esto, piensen que la tecnología siguió esta evolución en todas las demás industrias. Teníamos edificios con columnas de mármol y piedras y guardias y papeles que hoy tenemos en los móviles, ¿no? Tenemos también todavía estos edificios con columnas y con papeles y con guardias. Bueno, están en el móvil también hoy. Entonces no es tan loco pensar que estos otros edificios de columnas y papeles y guardias vayan a estar también en el móvil. Un buen libro para entender sobre blockchain es este libro, Blockchain Revolution, que es como del gurú. ¿Conoce a Don Tapscott? Es una especie de gurú de economía digital que fue uno de los primeros en meterse en el blockchain. Y acá se nombra mi proyecto también. Y la pregunta que nos hacemos todos, en los que trabajamos en esto, es ¿quién es Satoshi Nakamoto? ¿No? El famoso héroe anónimo que inventó el blockchain. Yo no sé quién es Satoshi Nakamoto, pero lo que sí sé es que para mí es una idea, o hay un mensaje que viene de la antigua Grecia. Y el personaje clave en la historia esta es Clístenes. ¿Saben quién es Clístenes? En la antigua Grecia, en esa época, había una dictadura de un tipo llamado Hipias. Y llega este muchacho y hace una rebelión contra Hipias, lo derroca, y después todo lo que conocemos como democracia griega es un invento de esta persona llamada Clístenes, ¿no? Todas las instituciones de la asamblea y la votación de los jueces, todo lo que hablamos antes, lo inventa él. ¿Y saben qué hace él después de eso? De inventar todas estas herramientas democráticas, se evapora. O sea, no se sabe más nada de él, la historia pierde su rastro, y hay gente que piensa que nunca existió realmente, que en realidad fue un seudónimo que se dieron los reformadores de la época para llamarse a sí mismos como, para que no hubiese un líder carismático. ¿Sí? Me parece a mí que un poco Satoshi Nakamoto, el mensaje que él nos da es esta tecnología nueva esta que va a construir Internet nueva, Internet descentralizada, pero no puede haber un héroe que inventó esto, tiene que ser algo que sea peer-to-peer, como le dicen, y yo creo que ese es el mensaje y por eso nunca vamos a saber quién es, sino que es una especie de mensaje ideológico que nos deja desde su anonimato. Así que bueno, muchas gracias. Y ahora... Gracias.